Es decir, 9 de abril de 2011, pues ya estábamos obligados, los patrones que se dedican a la construcción, a registrar la obra. Inicialmente, cuando se implementó esto del SATIC, el registro era por papel. Vaya, no adjunto aquí los formatos, sí los voy a compartir en el material anexo con la gente de Actualizándome para que si alguien desea obtenerlos, digo, los tienen, son de fácil obtención, de hecho, los podemos descargar por internet. Y bueno, ese es para que lo tengan y vean el inicio, como se hacía. Digo, al final, ya cuando llegó a su fin, y de hecho para quienes lo siguen utilizando tienen abiertas aún obras, vigentes obras con el SATIC, bueno, pues sabrán que el registro ya es por medio de la página del ITSE. Más adelante vamos a ver unas imágenes, unas diapositivas de cómo sería el registro de los diversos anexos del SATIC. Bueno, aquí tenemos en pantalla, vemos la imagen de cuándo fue que se publicó en el diario oficial el anexo o el acuerdo del CIROC, que como bien les comentaba, y fue el que sustituyó al SATIC. Sí hubo pequeños cambios, bueno, más que pequeños cambios, hubo cambio en la plataforma en que se tenía que presentar. Este ya se presenta por medio del escritorio virtual, y la facilidad o el fin también fue de simplificar los registros, los envíos de información que estaban obligados todos los patrones de la industria de la construcción. En el apartado sexto de aquí nos dice que a partir del 1 de septiembre de 2017 será obligatoria su utilización para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente acuerdo. Es decir, hasta el mes de agosto de 2017 existió el SATIC, y a partir del 1 de septiembre es obligatorio los registros de obra por medio del CIROC, del aplicativo del CIROC. ¿Qué nos requería, o en su momento qué pedía el SATIC? Nos pedían el registro de obra que, como les comentaba, el aviso 01, que es el registro de obra del propietario contratista. Pues bueno, ahí nos solicitaban diversa información, dicho anexo, para que de entrada, con este anexo, el IMSS, el instituto, la autoridad tenía conocimiento de quiénes y en dónde se estaban realizando la obra y los montos. Una parte importante que arroja esta información o este registro para el Instituto Mexicano del Seguro Social son los montos. Quienes manejan el tema o han trabajado en ello, saben que al momento en que la autoridad, el instituto se acerca, lo primero o de las solicitudes principales que hace es el contrato. El contrato, ¿por qué? Porque, bueno, de ahí van a poder identificar el monto del contrato, y bueno, pues para ellos es lo interesante o lo importante. ¿Por qué? Porque el fin de la autoridad para este tipo de patrones, digo, es una recaudación. Lo veremos en el ejemplo que manejaremos en la sesión siguiente. Pues son las diferencias por el pago de cuotas por diferencias. Y bueno, hay un procedimiento que lo veremos, lo platicaremos, y en el que, digo, si las cuotas consideramos que son caras, en el tema de la industria de la construcción y por el tema de patrones, es exorbitante los montos que pueden determinar de diferencias de acuerdo al artículo 18. Bueno, retomando el formato del anexo 01, dentro de la información que piden es los datos del patrón o dueño de la obra, los datos de la obra a registrar, lo que es la ubicación, las características de la obra, el tipo de obra. Año con año, el
el instituto publica en el diario oficial lo que son unas cuotas o unas tarifas que emplean ellos por metro de construcción, por tipo de obra, ya sea pública o privada, y son de las que ellos parten para determinar esas cuotas, esas diferencias, y por ello es importante que al momento que nosotros hagamos el registro del SATIC, identifiquemos bien las características de la obra, porque en un momento dado, cuando llegue la autoridad, nos visite y requiere información, si llenamos mal algún documento, si asentamos mal algún dato, error u omisión, como le gustemos llamar, sí nos puede implicar, digo, a nosotros como contadores en cuanto al trabajo a realizar y al patrón para el pago de cuotas, sí nos puede significar diferencias y cargas de trabajo si llenamos mal la información. ¿Por qué? Porque si nosotros llenamos mal el documento, podemos corregirlo, puede haber correcciones, pero ello no va a impedir que la autoridad inicie un ejercicio de facultades, de hecho la inicia con la información que nosotros le estamos presentando. Dentro de la misma información que se solicita en el anexo del SATIC 01, es la licencia de construcción, el contrato de la obra, la síntesis de explosión de insumos, que esta se integra por los que es materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Este tema, cuando estaba implementado el SATIC, era un poco complejo, recuerdo, porque por ahí nos pedía determinar un factor. Para muchos era claro, para muchos no era muy claro ese factor. Y bueno, sin lugar a dudas, en el SATIC, al momento de las revisiones, este tema de la mano de obra cobraba relevancia. Volvemos al tema, porque es la parte medular que la autoridad va a considerar y va a traer para el ejercicio de sus facultades y en un momento dado determinar diferencias. Nos arrojaba un resumen del presupuesto. Perdón. Sí, nos pedía de los datos de la mano de obra. Desde ahí tenemos que identificar o estimar. Caray. Me está haciendo un salto, no le estoy moviendo yo nada, maestro, no sé si esté todo bien. Deme un segundo. Ok, aquí. Ok, pudiera ser. A lo mejor lo apreté sin querer el botón de play, perdón, master, perdón, una disculpa. Ok, dentro de la información entonces que les decía de la mano de obra que tenemos que informar en el SATIC 01, era identificar los trabajadores estimado, pero desde estas estimaciones, le digo, lo relevante y lo crítico, lo fino, era saber jugar o identificar lo que nosotros íbamos a informar. ¿Por qué? Porque nos pedía dentro de la mano de obra la categoría que iban a tener nuestros trabajadores o la gente que iba a estar laborando dentro de la obra. Si era un ayudante general, si era un ayudante de primera, un peón, un cabo, un albañil, un operador de maquinaria. Nos pedía una subcategoría. Ya me lo identificaste, ya sé que es un cabo, pues ahora identifican una subcategoría. O ya me identificaste que es un ayudante general, ok, ahora dime su subcategoría. Nos pedía el número de jornadas, el salario diario, y bueno, ya por automático esto nos arrojaba un importe y de los días pagados de las cuotas adicional a los datos de los trabajadores, que eso lo vamos a ver en el anexo 005, que es la relación de trabajadores. En cuanto a tipos de obra, en el mismo anexo 1 del SATIC 01, pues bueno, podíamos identificar el tipo de obra y en la cual igual tenemos que asentar los datos de los patrones y las características de la obra. Lo que les decía, toma importancia a las características de la obra, porque en un momento dado, esto era lo que iba a considerar la autoridad por si quería determinar diferencias. Le digo, en esta publicación que hace año con año el Instituto Mexicano del Seguro Social en el diario oficial, digo, quienes lo hayan visto pueden identificar los tipos de obra
y las cuotas que determinan por metro de construcción o por total de obra en cuanto a porcentajes. Lo veremos más adelante. El anexo 2, la licencia de construcción, permiso manifestación de obra, es algo que también estaba obligado a registrar y presentar el contratista principal o el dueño de la obra respecto al SATIC 01. Datos de mano de obra, lo que habíamos comentado, tendremos que identificar la categoría, la subcategoría, el número de jornadas que determinábamos o estimábamos iba a necesitar la entidad para realizar el trabajo que tenía encomendado. Y esto también tenía que ver mucho con el tema del contrato. Es muy importante tener control y un debido cuidado y seguimiento a nuestros registros respecto de la información que proporcionemos, que al final no deja de ser una estimación, un presupuesto, pero sí puede resultar relevante en un momento dado para con la autoridad. Lo veremos en el ejemplo que les comento, se verá en la siguiente sesión. La autoridad nos dijo, tú veniste, me registraste una obra por tal periodo, pues resulta que tal periodo ya pasó y resulta que tú no me has avisado que ya terminaste la obra. ¿Cuál fue la situación que se presentó ahí? Es común en la construcción que haya suspensiones, que haya ampliaciones, y bueno, en este caso la obra se estuvo ampliando varias veces y el sistema solo nos permitía hacer un aviso y dijimos, bueno, pues nos vamos hasta el final y hacemos la modificación ya con el total de la obra realmente ejecutada y presentamos la información. Por ahí derivó el tema de la revisión del caso práctico que comentaremos, pero bueno, es la importancia que debemos de tener en los datos que asentemos, en este caso en el anexo 3 del SATIC 01 respecto a la mano de obra. El SATIC 02, lo que habíamos visto es el aviso de la subcontratación. En cuanto a los requisitos que nos pide dicho anexo, son los mismos del anexo 01, a diferencia que aquí pues solo informamos la parte subcontratada. Aquí los registros y los controles que lleva el IMSS es identificar por el total de la obra o el monto que reportó el contratista principal o el dueño de la obra, cómo se integró. Ejemplo, yo, contratista principal, dueño de obra, te informo que voy a hacer esta construcción por un importe total de 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos está repartido en 5 subcontratistas. Cada subcontratista tiene X cantidad, la suma de los 5 me da el 1,000,000, y bueno, es ahí de la información que se hace llegar el IMSS por medio de estos avisos, se hacía llegar por medio de estos avisos y ya tenía su control. Ya identificando la obra, solo era esperar el aviso de terminación de obra. Por ahí, digo, como punto relevante, el mismo reglamento nos decía que la autoridad, el instituto, contaba con 90 días terminado o presentado el aviso de término de obra para ejercer sus facultades de comprobación. Pasados los 90 días, si el instituto no ejercía sus facultades de comprobación sobre dicha obra, pues bueno, ya se consideraba que posterior a ello esa facultad, esa revisión, se consideraba ilegal. Veamos que la bondad de registrar la obra, en este caso ya sea en el SATIC o hoy en día en el CIROC, pues es una de las bondades que nos da el darle a la autoridad solo 90 días para que ejercer sus facultades. Aquí ya no entra el tema de prescripción de los 5, de caducidad, perdón, de los 5 años. Aquí, si tú hiciste el registro de tu obra, presentaste tus avisos, das de baja tu obra, la autoridad va a contar con 90 días para ejercer sus facultades. Ok, retomando, les decía entonces, en el SATIC 02, la información que se presenta va a ser la misma que el SATIC 01, a diferencia que aquí, bueno, pues se van a presentar tantos SATIC 02 conforme sean la división o la parte en que se dividió o se asignó el total de la obra.
sigue siendo la categoría, nos habla de las fases de la obra, mano de obra, de igual forma se